Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a desglosar, a relatarles aquel caso de diciembre de 2010, donde un empresario, vendedor de vehículos, dedicado a eso al menos en los últimos años de su vida, fue asesinado en un asalto, o al menos esa era la intención primaria, aunque supuestamente después las versiones de aquellos que resultaran detenidos y acusados por el Ministerio Público de haber sido los responsables del crimen apuntaron a un asesinato por error. Se les disparó el arma, como lo dicen ordinariamente, ¿verdad? Lo cierto es que él resultó muerto, el pesar que ello implicó, y lo paradójico de aquella cuestión era que ese hecho policíaco había ocurrido en el marco del lanzamiento de un operativo especial de la Policía de Seguridad en aquel momento. En medio de todo ese acto se recibe la llamada y la alerta de que habían personas que habían asesinado a un hombre, o habían al menos hasta ese momento disparados contra un vehículo que habían interceptado en la ciudad de Fernando de la Mora. Estoy hablando del asesinato de Atilio Schubbaum, Roberto Atilio Schubbaum, este empresario que fue baleado en Fernando de la Mora el 13 de diciembre de 2010. Ya se van a cumplir, este año se cumple, ¿verdad? 8 años de su asesinato, que terminó con varias personas procesadas en aquel momento. Vamos a repaso los detalles de quién es nuestra víctima y quiénes son los victimarios de aquel crimen. Víctima. Nombre: Ricardo Atilio Schubbaum Mencia. Edad: 53 años. Domicilio: Barrio Santo Domingo, Lambaré. Profesión: empresario. El empresario e importador de vehículos fue asesinado el 13 de diciembre en un intento de asalto. Recibió una herida mortal estando al mando de su automóvil. Sospechosos. Nombre: Juan Carlos Rojas. Edad: 44 años. Alias Kung Fu. Fue uno de los miembros de la denominada megabanda, que operaba a principios de la primera década del 2000. Fue condenado a 25 años de cárcel por el crimen de Schubbaum. Nombre: Celso Ramón Centurión. Edad: 39 años. Alias Tulú. Fue uno de los miembros novatos de la denominada megabanda. Fue condenado a 25 años de cárcel por el crimen de Schubbaum. Supuestamente fue el autor del disparo. Nombre: Ismael Fretes Marecos. Edad: 40 años. Alias Acasui. Profesión: guardia cárcel. Es uno de los prófugos del crimen de Atilio Schubbaum. Según la policía, es un ex guardia cárcel que formó parte de varias bandas criminales y posee frondosos antecedentes. Roberto Schubbaum salió de su casa como todos los días, rumbo al trabajo. Era de mañana muy temprano, una mañana fresca, cuando los delincuentes que ya lo venían vigilando, según al menos el relato policial y lo que se pudo averiguar con posterioridad, lo estaban monitoreando desde que salió de la casa. De hecho, al parecer, lo venían haciendo ya desde hace varios días. Tenían que conocer el itinerario que iba a tomar. Lo que era frecuente, digamos, de todas las oficinas había uno que se constituía en la central. Él era importador de vehículos de Chile, iba, los compraba y los ponía en una playa. En aquel momento estaba en apogeo la venta, y Schubbaum era uno de los famosos apellidos que se plasmaban en carteles grandes, principalmente en el departamento central dedicado a esto. Entonces la presunción era que manejaba un gran caudal de dinero. Claro que en ese momento había muchas dudas con respecto a lo que había ocurrido, a lo que pasó, porque tras dispararle no robaron absolutamente nada. ¿Qué detalles había en ese momento de lo que pasó? En el siguiente material. ¿Qué pasó? Caso Schubbaum. Era una mañana fresca de lunes, y en la comandancia de la Policía Nacional, el comandante José Visitación Jiménez anunciaba el lanzamiento del operativo de seguridad nacional Año Pajá. Sin embargo, minutos más tarde se producía uno de los atentados más sonados de la última década, que involucraba a la mega banda de asaltantes.
El empresario e importador de vehículos vía Chile, Roberto Atilio Schubaum, había salido de su domicilio ubicado en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Lambaré y se dirigía a trabajar en una de sus oficinas ubicadas sobre la avenida Mariscal López en Fernando de la Mora. El informe de la comisaría 14 Metropolitana mencionaba que el vehículo Mercedes-Benz negro se desplazaba por la calle Guavirá, pero en la esquina con la intersección con Cuarajú le cerró el paso a un automóvil Toyota Corsa con matrícula ASL 557. Un testigo que cruzaba por la zona rumbo a su trabajo mencionó a los agentes policiales de investigación de delitos que unos hombres con armas en mano descendieron del Toyota Corsa y uno de ellos realizó un disparo certero contra el empresario. Llamativamente, los hombres se fugaron de la escena sin robar el dinero que tenía Schubaum en su poder. Los vecinos que escucharon los disparos rápidamente salieron a ver lo que ocurrió e inmediatamente auxiliaron al empresario llevándolo hasta el centro de emergencias médicas, pero los especialistas ya nada pudieron hacer para salvarle la vida. Huida. Los investigadores señalaron que en base a las informaciones recabadas, realizaron un seguimiento de los autores del caso. Desde el lugar del crimen, los delincuentes huyeron tomando la avenida Hernán Cortés hacia el barrio Santa Lucía de Lambaré. Finalmente, abandonaron el vehículo sobre la calle San Mateo y San Esteban para abordar otro automóvil y continuar la fuga. Los delincuentes se habían colocado en dos puntos, dos flancos, y muchos podrían decir que por el susto podrían constituirse en puntos ciegos para una persona que atraviesa un momento de adrenalina como ese, que es el que le cierran el paso y se constituye en un asalto porque bajan hombres armados. Entonces evidentemente que el susto a uno le supera. En esos puntos ciegos fue que uno de los delincuentes disparó 2 balazos que se incrustaron en la ventanilla de ese Mercedes 350, de los cuales uno fue el que cegó la vida con posterioridad de Roberto Schubaum. Los relatos posteriores apuntaron a que supuestamente los delincuentes no buscaban matarlo, sino que asustarlo. Pero la altura del disparo fue determinante para provocar la muerte de Roberto Schubaum. En Heridas que Hablan, ustedes van a ver qué tan precisos fueron esos disparos y si realmente cabe la hipótesis que solo querían asustarlo. Heridas que hablan. En base a los análisis balísticos y observación en campo, los técnicos de la Policía Nacional determinaron que uno fue el disparo que terminó con la vida del empresario Roberto Schubaum, quien estaba a bordo de un Mercedes-Benz C350 de color negro. La hipótesis de los agentes de investigaciones fue que el asaltante se colocó al costado izquierdo del vehículo, en la dirección del conductor, y realizó 2 disparos con una pistola calibre 9 milímetros. Las balas dieron en la ventana de vidrio, uno en la parte media y la segunda en la parte del centro del costado izquierdo. Este último rompió el cristal. El proyectil atravesó el brazo izquierdo y se incrustó en el tórax de la víctima. La herida penetrante en el tórax provocó un colapso pulmonar y terminó con la vida de Schubaum. Vamos al paso a paso nuevamente, Heridas que Hablan, porque hay una clave en todo esto y van a ver en relación al ataque sicario o al ataque criminal de estas personas, porque en ese momento nos ponemos otra vez en esa fecha, 13 de diciembre de 2010. En ese momento el empresario salió de la casa, iba rumbo a la oficina, le interceptan a mitad de camino, disparan, pero no se llevan absolutamente nada. Y en las imágenes de Heridas que Hablan hay una imagen precisa de la ventanilla de ese vehículo Mercedes C350, donde se dibujan los 2 disparos que quedan incrustados en la ventanilla, lado conductor, es decir, el lado izquierdo del automóvil, que una es más pequeña y el otro orificio es más grande. Entonces lo que se supone que en ese momento ocurrió es que uno de los delincuentes, o el tirador o el cómplice, fue a meter la mano en ese lugar aprovechando el orificio que dejó ese disparo de calibre 9 milímetros. Si se ven nuevamente los 2 disparos, uno es más pequeño que el otro, se supone que los 2 orificios eran iguales, pero sin embargo uno fue mayor al otro. Entonces en ese sentido se sospecha que metió la mano y no quitó lo que estaba buscando.
Van a ver ustedes ahí en la pantalla justamente el accionar de los delincuentes, cómo atacan directamente al conductor para frenar su huida. Y ahí se ve precisamente esos dos disparos. Uno es más pequeño que el otro. Lo que se supone o llevaba a la teoría en ese momento de la policía es que alguien introdujo la mano en la ventanilla del lado conductor, pero para revisar o intentar abrir la puerta del vehículo, ya que eso ustedes saben, automóviles de ese tipo, y en realidad casi la mayoría hoy en día se bloquean automáticamente cuando uno enciende el motor, lo que probablemente ocurrió en ese momento. ¿Qué pasó? Hay dos teorías. Una, que realmente el objetivo no era el de robar nada, sino que acabar con la vida directamente del empresario. Se comenzó a analizar todo el entorno de este hombre y no encontraron mucho que decir, salvo, bueno, algunas cuestiones financieras, ¿verdad? ¿Quién no tiene algún que otro problema en ese sentido? No había mucho que colegir en algo como una amenaza, como una situación que había llevado a una determinación de un rival, ya sea de negocios o cuestiones personales, por ejemplo, una cuestión particular, para entender de que por ahí podía venir una amenaza de muerte. Nada de eso existía. Entonces, ¿por qué no se llevaron la plata? Y ahí salta la segunda hipótesis, que es los delincuentes se asustaron. No el jefe del grupo, porque al parecer él no bajó, sino que los que cometieron el disparo, los que realizaron el disparo. El objetivo real no era asesinarlo. ¿Qué tipo de arma utilizaron los criminales para cegar la vida de Roberto Shubham? Vamos al análisis del arma homicida. Mecanismo de función. La pistola es un arma corta diseñada para disparar con una sola mano y que sirve para tiros efectuados a una corta distancia. Se llama pistola alarma, que después de cada disparo se carga automáticamente. Es posible efectuar el disparo de un cartucho cada vez que se jala el gatillo. Existen pistolas con dos tipos de funciones, las que tienen un mecanismo para elegir entre disparar en modo semiautomático o disparar 3 proyectiles al presionar la cola del disparador. Esta arma cuenta con un cargador de caja metálica que se inserta en la parte inferior de la empuñadura de la pistola, y es donde se almacenan las municiones. Posee un resorte en su parte inferior que impulsa los cartuchos almacenados hacia arriba para introducirlo en la recámara inmediatamente después del disparo. Se estira la corredera hasta insertar un cartucho útil en la recámara, quedando alineado esta con el tubo cañón, y al mismo tiempo el martillo percutor se ha enganchado en el diente de escape. Cuando se aprieta el gatillo se libera el diente de escape, el percutor retoma abruptamente a su posición original y se golpea una aguja retráctil llamada aguja percutora, que golpea violentamente el fulminante del culote, provocando la ignición del combustible impulsante y el disparo. La reacción provocada por el disparo hace retroceder la corredora y expulsa el casquillo del interior de la pistola, permitiendo inmediatamente el acceso de un nuevo cartucho a la recámara. Un arma precisa, pero que deja testigos, que son los casquillos o las vainas que quedan en el suelo, que con posterioridad fue analizada por el Departamento de Balística para cotejar si el arma homicida incautada efectivamente fue la que se utilizó en aquella oportunidad para matar a Roberto Shubham. Por eso es que en algunas ocasiones los delincuentes, sicarios principalmente, utilizan el revólver, porque las vainas quedan alojadas en los alvéolos del tambor del arma. En este caso quedan, digamos, el mecanismo de acción de las pistolas es la de escupir, por decirlo así, esas vainas. Vamos ahora a lo que había ocurrido en parte ya de la investigación. Esto iba avanzando, fue muy rápido todo en aquel momento porque, les decía, había mucha confusión en torno a por qué mataron a Roberto Shubham. Se habló con el hermano, con gran parte de la familia, y ellos no comprendían, realmente no entendían qué fue lo que pasó, porque no tenían enemigos prácticamente, salvo, como les decía, la competencia propia del negocio, y como estaba muy pujante en aquel momento porque prácticamente nacía o estaba, digamos, en ese momento de mayor apogeo la venta de vehículos vía Chile, no había otra cosa más, o al menos eso no colegía en una amenaza
de muerte. Entonces, ¿de dónde venía esta cuestión? Llegaron hasta Carlos Rojas, alias Kung Fu, un hombre de 44 años con muchos antecedentes policiales. Y si bien la técnica que utilizó la policía no estaba con la venia judicial, lo que grabaron, que fue un testimonio, sirvió para hilar y conducir hasta el resto de la banda y tener al menos policialmente el caso cerrado, porque mediante eso que declaró ante la policía, sin él saberlo, pero reitero, esto nunca se utilizó como prueba, sirvió para poder abrir el camino a los investigadores y obtener a otras personas vinculadas al asesinato con aparentemente un asalto fallido y otras personas más, otros integrantes más del grupo. Confesó Kung Fu, Carlos Rojas. La confesión. El ex jefe de la División de Investigación de Delitos del Departamento Central recuerda detalles de la pesquisa que terminó con la detención de los autores del asesinato. Empezamos justamente de uno de la cabecilla, que Juan Carlos Rojas, más conocido como Kung Fu. Le agarramos a él, luego de la detención de él, llegamos a otra persona. Él nos había confesado cómo prepararon, qué hicieron antes, durante y después de ese hecho. Kung Fu había confesado a los comisarios Antonio Gamarra y Correa los detalles que rodearon al asalto con muerte del empresario Roberto Schubaum. Primero recibe la información desde la cárcel y luego elige su equipo para buscar un móvil. Él nos había dicho que recibió la información dentro de la cárcel. Ellos están 4 hermanos y 3 estaban adentro y 1 estaba afuera. En este caso él, ¿verdad? Kung Fu, estaba afuera. Entonces uno de sus hermanos le facilitó el informante, le facilitó el arma y le facilitó todo en aquella época de frecuencia de la policía, todo le facilitó supuestamente dentro de la cárcel. Y él armó para su grupo. Él se fue, habló con un tal de apellido Frete, más conocido Acancini, que es un conocido delincuente, es guardia cárcel. Habló con él, le comentó que tiene un trabajo bueno, pero antes de cometer el hecho, antes de cometer su objetivo principal, ¿verdad? Que el caso de Schubaum, ellos necesitaba un auto robado, ellos necesitaban para hacer el trabajo. Ya tenía el arma, ya tenía la información, solamente necesitaba movilidad. Y me acuerdo que salió, dice, una noche, con una tardecita, salió con este Frete, salieron ellos a buscar un auto y le encontró a un señor ahí en la zona de Barsequillo. Encontró a un señor, estaba viendo con su hijo televisión y le tocó la oportunidad y le asaltaron. Le pegaron mucho al señor, llevó su vehículo, era una Toyota gris, me acuerdo bien, y llevó dinero y muchos celulares del señor, creo que 3-4 celulares del señor. Ahí ellos ya están preparando para el golpe grande, como dice ellos. Luego contó que ese auto escondió en una zona en Fernando de la Mora. Como solo estaban 2, necesitaban uno más, y es ahí cuando reclutan a Tulú para que sea el tercer aliado para el asalto al empresario. Luego contactaron con un tal Tulú, no me acuerdo su nombre, pero me acuerdo su alias Tulú, que es un joven que no tenía antecedentes, pero era muy guapo, decían ellos. Contactaron con él, con este Tulú, y hablaron y prepararon el asalto. Kung Fu y su banda intentaron primero asaltar al empresario de vehículos en las inmediaciones de su oficina sobre Mariscal López, pero recibieron una llamada del informante y desistieron. Planearon bien y se fue para hacer el asalto primero ahí sobre Mariscal López. Y cuando estaba por cometer, le llamó el informante de ellos, posiblemente era un encargado, un personal infiel. Le dijo que no hagan ese día porque había muchas personas. Entonces ellos se fue otra vez, abortaron ese día. Luego se fue, le mostró ese funcionario infiel, se fue, le mostró la casa de él, que ahora salía.
Finalmente el asalto se iba a concretar, una vez que Schubaum salga de su vivienda en Lambaré y se dirija a su playa. Se colocó más o menos a 3 cuadras de la casa, pero justamente la empleada de Schubaum salió, miró por ellos, entonces ellos se escondió más y vino pero otro lado a Schubaum. Salió Schubaum de su casa, se fue a 2 cuadras por ahí a salir de su casa, una curva, a ella le salió, según Cupu, él manejó, se bajó frente a Casín y se bajó Tulú con el arma en mano, ¿verdad? Y tenía chaleco también, bajaron ellos, le dijeron asalto a Schubaum. Schubaum medio se asustó y cerró la ventanilla, creo que era medio automático, tenía un Mercedes Schubaum, se cerró la ventanilla. Tulú se asustó y pegó con un 38, no me acuerdo si era 38, qué arma o pistola era, pegó el vidrio y ahí se le escapó un disparo. Cuando la víctima recibe el disparo, los delincuentes abren la puerta y le preguntan por el dinero. Agarraron 2 maletines, pero la plata estaba guardada en una caja. Schubaum, como estaba mal herido, abrió la cajuela, dice, y atrás está el dinero. Y ahí ese se bajó, Kung Fu agarró creo que dos maletines y se subió todo en el auto, le dejó ahí mal herido ahí a Schubaum y se subió en el auto robado ellos y se fueron. Queda más claro toda la película después de lo que había mencionado en ese momento el comisario Arsenio Correa. Fue uno de los investigadores, vamos a tener a otro de los jefes policiales, minutos nada más aquí también en nuestra oficina de escena del crimen. Un detalle que él apunta es el que haya pegado con la culata del arma a la ventanilla de este hombre. Claro, esa es una de las versiones que había dado en ese momento al que se lo conoce con el alias de Tulú. Pero también habían otras teorías con respecto al disparo porque pareciese certero al menos, ¿verdad? Lo cierto es que en algo que se coincidió es que Schubaum en un mecanismo de defensa cerró la ventanilla y eso motivó a la reacción de los delincuentes a intentar abrirlo a la fuerza. Después de eso recibió el disparo y ya casi agonizando logra abrir la cajuela del vehículo, pero los delincuentes se llevaron otra cosa, no llevaron el dinero, que se presumía era por encima de los 100, 150 millones de guaraníes, quizás más, que tenía que ir a depositar él a un banco. Esa era la teoría. Vamos a conocer más detalles en el transcurso del programa de hoy en el crimen de Roberto Schubaum, este empresario de venta de vehículos asesinado un 13 de diciembre de 2010. A la vuelta del corte. Viendo parte de los detalles de aquel asesinato, el grupo realmente fue pertrecho, simulando ser agentes de policía. Ya ustedes escuchaban a Correa en el bloque anterior hablar de que estaban con chalecos balísticos, tenían también pistolas, si bien eran armas cortas, igual el poder de fuego era interesante de este grupo de criminales. Era la época donde grupos como el de él, como de Cabezón Martínez y otros tantos se constituían en pequeñas células de robo que buscaban con informantes o a través de informantes robar dinero. Posterior a esto vinieron los asaltacajeros y otros tantos. Ellos fueron mutando de tipo de crimen y en aquel momento estaban en apogeo. Y decía Correa, hubo un empleado infiel, hubo alguien que le entregó, hubo alguien que les pasaba el dato de cómo se manejaba Schubaum, no sino cómo había forma de saber a qué hora salía de la casa, qué iba a hacer ese día y por sobre todo, cómo sabían que tenía plata en el vehículo. Vamos a conocer quiénes fueron los implicados en aquel momento del asalto. Ya ustedes habrán memorizado el nombre de Carlos Rojas, alias Kung Fu, por el alias ya se lo tienen bien memorizado. Esta es su ficha técnica policial, ¿verdad? Figura como soltero, claro, los datos siempre son consignados con unos varios años, ¿verdad? Y figura como estudiante, por ejemplo. Generalmente no son actualizados, al menos en esos detalles, los detalles civiles, pero sí en los antecedentes. Este hombre figura como uno de los que mayor cantidad de antecedentes tenía de entre el grupo, ¿verdad? Y
ahí estamos hablando justamente de ellos, ¿verdad? Hablamos de antecedentes por asalto, por hurto, por robo, ¿verdad? Entre otras tantas. Víctor Manuel Medina Silva es otro de los que, digamos, estuvo como juez en aquel momento, viendo las medidas procesales de él. Hablamos de antecedentes por robo agravado, homicidio doloso, figura también, esto fecha 2016, 2014 y 2016. Está viendo dos tipos penales en una misma gráfica. La arriba es de 2014, abajo 2016. Ahora vamos a otro de los implicados, integrantes del grupo, ya, y viene en destaque que tiene problemas judiciales. Se trata de Celso Ramón Centurión, en aquel momento con 40 años, ¿verdad? Y con domicilio en Río Pané, esto es zona norte de Fernando de la Mora, también con antecedentes. Habla que es Encarnaceno, por ejemplo, su ficha policial, y ahí tenemos el rosario de antecedentes nuevamente de este hombre, y que hablan de una persona profesional a cargo o siendo integrante de un grupo. Hablamos de antecedentes por robo agravado, esto en el año 2016, y un robo agravado que está en la parte inferior, año 2014. Nuevamente, esta es otra de las hojas de antecedentes de este hombre. Hablamos de homicidio doloso en el año 2015 y en el año 2017 figura con antecedentes nuevamente con causas que tienen que ver de homicidio doloso, entre otros. Este hombre volvió a salir, por lo que estamos viendo en la ficha técnica, porque recuerden ustedes, el asesinato de Shubham ocurrió en el año 2010 y él nuevamente tiene antecedentes en el año 2017, lo que nos dice que ganó otra vez su libertad hace poco tiempo y volvió a cometer otro hecho punible. Estamos hablando de gente que difícilmente se reinserta a la sociedad, de personas, de criminales o con un perfil criminal ya de larga data, y que prácticamente hicieron una profesión de este tipo de hechos. Algo que evidentemente nos trae a colación otros tantos crímenes como les había comentado. Vamos a hablar de que les decía al principio, antes de ir a los antecedentes, que estos delincuentes se habían preparado como para simular un operativo policial, al menos eso aparentaba, aunque lo primero que le dicen a Shubham cuando lo interceptan a cuadras nada más de su casa, dan una voz de asalto. Pero todos los equipamientos que tenían hablaban como si fuera de que iban a simular ser agentes policiales de civil. Falsos policías. Según los relatos de uno de los detenidos por la policía por ser parte de la banda que asaltó y asesinó al empresario Roberto Shubham, ellos se quisieron hacer pasar por policías para asaltarlo más fácilmente. Ellos estaban vigilando la casa y tenían el itinerario que la víctima iba a hacer, pero al salir de su casa tomó otro camino y lo siguieron. A pocas cuadras lo interceptaron con un vehículo particular y le mostraron supuestamente una placa policial para que se detenga. Shubham tenía aproximadamente 59 millones de guaraníes en el vehículo y ese era el objetivo de los tres asaltantes. Cuando uno de los policías falsos se baja del auto, le enseña una placa, pero el empresario para el vehículo y levanta el vidrio cerrando sin que lo vean. En ese momento, alias Tulú, un novato en la megabanda, con una pistola calibre 9 milímetros, golpea el vidrio del conductor, pero es ahí donde supuestamente se escapa el tiro mortal. Al cambiar todo el escenario, los delincuentes optan por huir de la escena y abandonar el sitio. Una de las cosas que había despertado el caso Shubham fue un escándalo de corrupción dentro de la Policía Nacional, porque se mercadeaba con los insumos de la Policía Nacional. Hablamos de comunicaciones y armamento, y que se sacaban del polvorín, es decir, de lo que es el departamento o el arsenal, por decir así, que tiene esta institución policial, esta unidad técnica de la Policía Nacional. Y se descubrió los vínculos de este grupo con un uniformado que mercadeaba con los artículos de la policía. Con posterioridad, el caso Shubham fue emblemático porque tras conocerse este escándalo, ya se comenzaba a despertar
lo que fue el proyecto de cambio de frecuencia analógica a digital de la Policía Nacional, lo que ahorró en mucho. No descartamos que en algún momento hayan podido acceder nuevamente a estos equipos, pero en un gran porcentaje el que delincuentes puedan tener estos equipos porque se pueden monitorear y las frecuencias operan de otra manera. Vamos otra vez al caso, a hablar del caso Shuang. Cuando detienen a Kung Fu, ven su conexión con esta gente de la policía y ahí se ordenó todo un sumario de la FOPE porque se descubrió su vínculo con un uniformado. Amigo policía. El 23 de julio del 2011, agentes de la Brigada Central de Investigación y de la División Homicidios de Investigación de Delitos capturaron a Juan Carlos Rojas, alias Kung Fu, en un operativo realizado en el barrio Vista Alegre de la ciudad de Ñemby. El ex convicto estaba al mando de un automóvil Toyota Corolla con chapa BBF 190 y tenía en su poder una cédula de identidad falsa, registros para conducir motocicleta y vehículo automotor apócrifos, emitidos por la Municipalidad de Guarambaré a nombre de Juan Carlos Sosa Cardoso. Pero se encontró toda la evidencia, mucha evidencia, lo que se había denunciado y los testigos que habían visto, porque habían testigos ahí donde ocurrió el asalto. Antes de ocurrir estaba la empleada, eso que estaba mirando, estaba viendo. La evidencia se encontró mucho por ello, muchísimas armas, el chaleco, toda la herramienta que ellos utilizan se encontró por ello dentro del vehículo. En la baulera del automóvil encontraron varias evidencias como 4 chalecos antibalas de color negro, una pistola calibre 9 milímetros y 10 cartuchos, un fusil recortado calibre 7.62 y 5 cartuchos, 2 radios walkies Motorola, uno analógico y otro digital, ambos con frecuencia policial, un binocular marca Canon 20x50, un destornillador de 40 centímetros, una pata de cabra de hierro de 40 centímetros, 2 chalecos reflectivos. Llamativamente, una de las radiofrecuencias había sido adquirida para que la usen los grupos tácticos de la policía que hacían operativos en el norte en la lucha contra el ejército del pueblo paraguayo. Esa radio estaba asignada a la agrupación de las fuerzas de operaciones de la policía especializada. Tras el escándalo del walkie, el entonces ministro del Interior Federico Acuña ordenó un sumario administrativo para determinar el faltante de objetos de la FOPE. El resultado fue aún más escandaloso para la policía. El inventario realizado determinó que en la agrupación FOPE faltaban 3 fusiles de asalto M4, 3 pistolas Versa calibre 9 milímetros, 10 radios digitales con frecuencia policial, 5 cascos balísticos, 2 visores nocturnos L3, 3.000 cartuchos aproximadamente de distintos calibres. En cuanto a la pistola calibre 9 milímetros que se utilizó en el crimen de Shuang, según informes de inteligencia, señalaban que los delincuentes, luego de asesinar al empresario, entregaron el arma al uniformado de la FOPE, quien luego lo vendió en Pedro Juan Caballero, y de la Frontera terminó siendo utilizado en un hecho punible en Fortaleza, Brasil. Realmente despertó un verdadero escándalo con posterioridad del caso Shuang porque se determinó la red de tráfico de equipos de comunicación como también de armas que salían de la FOPE. Y después de eso, evidentemente, los jefes, y tras las remociones, comenzaban a esquematizar de otra manera sus controles aleatorios para evitar este tráfico al mercado negro de estos equipamientos. Volviendo al caso del asesinato de Roberto Shuang, tenemos evidencias que queremos mostrarles y que vamos a analizar a continuación. Son cartuchos en este caso y proyectiles de un lado de su pantalla, por decirlo así, del lado izquierdo habían calibres 5.56, calibres 9 milímetros, chaleco balístico que se utilizó, todo en apariencia, podría uno decir que realmente eran agentes policiales. Esta arma recortada y de fabricación casera, por decirlo así, porque reúne lo que es parte de una Mauser M1 y también lo que es la parte de abajo recortado. Una pistola también corta que se había incautado a la policía en aquel momento. Una pistola Versa calibre 9 milímetros. Una gorra que se había utilizado en aquel momento y un binocular. Esto para hacer el seguimiento de la víctima. Recuerdan que lo venían controlando y vigilando durante todo el tiempo.
la radio con frecuencia analógica, en este caso, como ven, que se había incautado de difícil monitoreo, como uno llega a determinar, y a partir de ahí fue que se cambió la historia, porque en aquel momento comenzaban a operar de manera experimental las digitales, que es la que está a su lado, la que tiene una pantalla, y que ya tiene otra manera de operar, y sí puede dejar un rastro y uno puede saber a qué pertenece, a dónde está asignado este equipo. Esta noche voy a compartir aquí en la oficina de escena del crimen con el comisario Antonio Gamarro. Hoy en día ya ha retirado la actividad policial, pero sí en aquel momento ejerció un rol fundamental con la investigación de este crimen. Él había sido uno de los protagonistas principales en relación a obtener la confesión de Carlos Rojas, comisario, de Kung Fu, el conocido como Kung Fu. ¿Cómo fue que ideaste esa? Porque le sirvió mucho para llegar al resto del grupo. Bueno, yo me desempeñaba como jefe de la comisaría primera de San Lorenzo. Después de toda mi vida yo fui de investigaciones, en realidad mi especialidad es de investigaciones, pero después de terminar un curso yo pasé al cuadro de orden y seguridad. Correa era mi subjefe anteriormente en investigación de delitos de Central y se va junto a mí en mi oficina. Me dice, jefe, tengo un caso difícil. La parte principal ya tenemos todo. Acá le agarramos al que le mató a Schumbauer, Roberto Schumbauer, era un conocido importador de vehículos, a quien nosotros le conocíamos de hace mucho, un empresario importante. Y me dice, pero no había evidencia. No había ni una sola evidencia. Entonces yo pensé y le dije, vamos a hacer lo siguiente, ¿por qué no nos entrevistamos con él y tratamos de filmar? Bueno, entonces le trajo a mi oficina. Investigaciones de Central y la comisaría primera están a 20 metros. El mismo predio. El mismo predio. Le lleva junto a mí y hablamos con él. Yo tenía una cámara chica y le quité el lente y le puse uno de gran angular. Entonces no se dio cuenta de que se estaba filmando. La cámara estaba sobre la mesa, pero estaba apuntando a otro lado. Pero como es de gran angular, le estaba tomando a él también. Y el audio y el video salía perfectamente. Y empezó él a relatar, pero pormenorizadamente relató lo que había pasado. Comentó que ellos se fueron, interceptaron, obtuvieron la información de que él tenía dinero y que en un momento dado Schumbauer aparentemente intentó escapar, por lo que uno de ellos golpeó la ventanilla y ahí escapó un tiro, según la versión de él. Bueno, se obtuvo toda la información, inclusive ellos manifestaron que no llevaban el dinero, que se habían equivocado, que realmente el dinero se quedó en el auto. Llevaron 2 maletines y que el dinero estaba posiblemente en otro recipiente, ¿verdad? Está en una caja. En una caja, sí. Bueno, después apareció otro problema. La fiscalía no quiso tomar la evidencia de el video era ilegal. O sea, no es que era ilegal, no tenía el permiso del juez, la venia del juez. Bueno, entonces craneamos otro sistema. Filtramos el video a la prensa y ahí sí la fiscalía tuvo que tomar el caso. Recuerdo. Tomó estado público, el tipo ahí confesando todo lo que hizo y ahí sí se tomó el caso. Kung Fu en realidad es una persona muy peligrosa. Ni siquiera se tenía fotografías actualizadas de él, porque hacía muchísimo tiempo que estaba suelto. Él se había escapado de la cárcel. En la cárcel él llegó a tener cierta confianza y fue destinado a un taller que funciona dentro de la penitenciaría. Cuéntame esa historia, ¿cómo logró escapar y en qué año era? Y él estaba designado, no recuerdo el año, pero hacía muchísimo tiempo. O sea, mucho antes del asesinato de Roberto. Mucho antes. Inclusive le estoy diciendo que no se tenía más registro de él ni fotografías nuevas por la cantidad de años que él estuvo ya prófugo. Bueno, estaba en el taller, ¿qué hacía ahí? Estaba en el taller y se desempeñaba como chapista. Y cada vez que entraba una autoridad ahí de la penitenciaría que tenía una camioneta alta, él le decía, jefe, palan de caño de escape, que tú ya te soldaban de. Entonces le autorizaba y él entraba abajo y cada vez que soldaba supuestamente el caño de escape, él soldaba en realidad para sujetarse de abajo. Como manijas. Un tipo manija. Por el chasis de hierro, por el chasis abajo. Y cuando llegó en 3 o 4 oportunidades, la misma cosa. Y cuando llegó a completar los 4 asideros,
él entró debajo del auto y cuando vino el jefe subió, arrancó el auto y salió. Y él se fue abajo Debajo de uno de los jefes. De película se escapó de la cárcel. Y así fue como después él formó su grupo y termina matando a Claro. Roberto Schwab. Hasta ahora creo que está todavía prófugo el famoso Fretes Acasín, que era su apodo, el otro que faltaba en la banda que falta que se haya capturado, que fue un ex celador, un ex guardia de la penitenciaría. Sí. Y después otros casos de Kung Fu, él una vez asaltó un banco, el banco BBU. Veo ya. Sí. Era la época también que se asaltaban las financieras, los bancos. Y una funcionaria de la fiscalía, no voy a decir el nombre, que investigó también el caso con la policía, firmó una orden de captura y cuando él se escapó, lo primero que se fue a hacer es asaltarla y violarla. Un tipo sanguinario, sí. Aparte de eso, tiene un antecedente, a una chica joven le asaltó, embarazada, y le apuñaló y creyendo que estaba muerta le tiró en el yuyal. De milagro se salvó. O sea, estamos hablando de un hombre con una verdadera distorsión y perfil de criminal, no solo un asaltante, porque tiene antecedentes por homicidio, o sea, un tipo realmente peligroso. Pero Gamarra. aparte de eso, aparte de que es un criminal peligroso y es muy inteligente. Es muy inteligente, imagínense lo que hizo. Todo esto que hizo, fingió ser policía. Aparte de eso, esos contactos que tuvo, porque ahí se demostró, ahí Correa me mostró justamente, tenía en ese entonces, 2011 más o menos, entraba a regir, o sea, entró en vigencia un equipo nuevo de comunicación, la radio digital, Sí. que inclusive podía determinarse uno que La tenía posición por la GPS. posición por GPS y podía saberse, tenía ya el identificador de llamada, que uno al apretar el PTT, Sí. automáticamente uno puede saber quién está apretando el micrófono, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos grupos? ¿Por qué hoy en día uno no escucha, afortunadamente? Pero ¿por qué hoy en día cambió mucho la realidad de lo que eran esos grupos que eran muy peligrosos? ¿Lo tenemos a todos adentro? ¿O la dinámica de investigación policial evolucionó tanto que no es tan fácil para ellos también cometer un ilícito de este tipo? Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho. Usted que tiene ya experiencia en esto, que hace mucho que está cubre el área policial, sabrá la diferencia que hay de antes y de ahora. Antes abundaban los grupos criminales que asaltaban bancos, Sí. transporte de caudales, y de a poco yo creo que la mayoría han caído. La mayoría fueron descubiertos. Yo creo que eso fue lo que desalentó la formación el avance de estos grupos. Recuerdo a Diego Martínez, Yacarepó, Sí. Amado Ramón. Y hay una cosa que a lo mejor los jóvenes tienen que aprender. Ninguno ha prosperado. Valdecir Piñeiro, por ejemplo. ¿Cuántos secuestros? Miles de millones de dólares. Y terminó muerto sin ni un peso. Su mamá no pudo retirarle por insolvente. No pudo llevar su cuerpo a enterrar dignamente. Roque Puiguazú, ¿cuántos asaltos a bancos? Bodegas, millones de dólares. Y finalmente ahora está nuevamente preso. La última vez que cayó preso fue en Salto de Guairá, justamente dentro de una bodega, fue sorprendido infraganti. De una bodega. ¿Cómo Sí. terminó? Y está en la cárcel ahora, no tiene amigos, los abogados te defienden con dinero, o sea que está condenado. Es otra situación. Y yo creo que todo eso entró a influir para que este tipo de delito no prospere y que vaya... Lo que tenemos ahora es otro tipo de delincuencia. A lo mejor lo mismo de peligroso, los motochorros, por más que parece que es un buroreí que te lleva un celular, pero el tipo está totalmente preparado y va al todo o nada. Claro, que no cambia. Si uno reacciona, es posible que te mate. Muchas gracias nuevamente por su visita, comisario. Gracias a ustedes por la invitación. Un verdadero archivo policial viviente del comisario Gamarra, uno de los jefes que tuvo activa participación en lo que eran esos grupos temibles de principios del 2000
y que se fueron apagando a medida que también la policía evolucionó en su técnica de investigación, y también lo que ya comentaba, las aristas que fueron desalentando a esas organizaciones criminales. Hacemos el último corte en escena del crimen y volvemos con el cierre. Roberto Atilio Schubaum, un empresario, vendedor de vehículos importados vía Chile, que fue asesinado un 13 de diciembre del 2010, llevaba dinero para ser depositado. Un empleado de IFIEL, según las hipótesis policiales, había dado detalles de su casa, su itinerario, qué iba a ser esa jornada en que lo mataron ese día jueves. Un grupo de delincuentes liderado por Juan Carlos Rojas, alias Kung Fu, fue el cerebro de todo este esquema delictivo, que intentó hacerse pasar por agentes policiales, y supuestamente un tiro que no debió ser, porque quisieron quebrar el vidrio de su vehículo para poder abrirlo y sacarle la plata, fue el que cegó la vida de este hombre con un traumatismo pulmonar que lo llevó a desangrarse. No hubo caso de salvarlo en aquel momento. Su familia en aquella oportunidad intentaba explicarse qué pudo haber sido lo que ocurrió, porque la hipótesis del asalto, si bien era una opción, no se llevaron la plata y había confusión. Sin embargo, después, cuando fueron cayendo los integrantes del grupo a confesión de parte, si bien policial y no autorizada por el Ministerio Público, sirvió para llegar hasta ellos y saber de que la intención era sacarle la plata que él quería depositar en un banco. Casos como este hubieron miles. El de Roberto Schubaum es tan solo uno para graficarles cómo grupos de este tipo operaban con anterioridad y fueron desalentados a medida que fue pasando el tiempo con nuevas técnicas policiales. Y hoy en día se puede hablar de una merma. Uno nunca sabe, pero por lo menos ahora estamos tranquilos. De esta manera le damos un cierre a un capítulo más de Escena del Crimen. Quiero agradecerles a mis amigos de Óptica Carrón, que está sobre Cerro Corá y Tacuarí, por estos lentes Graphic. Y quiero mostrar, si me permiten, porque siempre les debo justamente la demostración de en qué consiste esta nueva línea de anteojos. Y tiene una careta que uno le puede aplicar y, como es imantado, uno directamente sale al sol con esto, ¿no? Es genial, es muy versátil, es la nueva línea que tiene Óptica Carrón, así que muchas gracias a ellos por siempre darme la oportunidad de ver mejor. Los espero nuevamente el próximo lunes en un capítulo más de Escena del Crimen. Adiós.